Hola, ¿qué tal amigos? Hoy voy a estar hablando del HC-SR04, que es este módulo que es un medidor de distancias basado en ultrasonido. Pero no voy a estar contando cómo conectarlo con Arduino o cómo hacer una aplicación específica, sino más bien quiero hacer algo diferente. Quiero explicaros desde la hoja de datos, un poco el principio de funcionamiento y basándonos en para qué cosas es bueno y para qué cosas no, decidir qué aplicaciones son útiles, qué cosas podemos construir con este módulo, con este medidor de distancias y qué cosas no es una buena idea, a pesar de que a veces parece que sí. Entonces, voy a comenzar mirando la hoja de datos. Muy rápidamente, algunas cosas que quiero resaltar aquí en la hoja de datos es, por un lado, lo que dice el medidor oficialmente, lo que se supone que mide es de 2 centímetros a 4 metros, con un margen de error de 3 milímetros. El margen de error es correcto, o sea, de hecho, yo creo que tiene menos de 3 milímetros. 3 milímetros probablemente sea el error que yo tengo midiendo en estos tamaños, ¿no? En 4 metros, 5 metros, 5 metros 20, que es lo que he medido. Entonces, yo he medido siempre, la verdad que los valores que me ha dado son muy precisos. Vamos a hacer una prueba igualmente para que lo veáis. Y en las medidas que yo he probado, el mío funciona hasta 5 metros 20. Pero esto no es una cosa particular. Lo he visto que a mucha gente le funciona por encima de 5 metros y medio incluso. Este funciona bien hasta 5 metros 20, que es la medida que he tomado, donde todavía el error era bastante pequeño. Y a partir de 3 centímetros, porque en 2 centímetros tiene demasiado jitter la señal. Y si bien es verdad que lo mide, para mí es a partir de ese valor cuando empieza a medir de verdad. Una cosa que quiero resaltar, que de hecho he resaltado aquí, es que la señal del trigger, esto tiene cuatro patas, 5 voltios, el trigger input, el output y el ground, ahí están. Entonces hay que proporcionarle un trigger que como mínimo debe ser de 10 milisegundos. Esto es importante resaltarlo porque si estamos utilizando un microcontrolador no va a importar, pero si estamos utilizando electrónica un poco más, digamos, una electrónica específica que hagamos para esto, sí es importante ese matiz. Entonces, quiero deciros que en cuanto pongamos la línea del trigger en alto, a partir de 10 milisegundos es cuando ya se considera que estamos disparando, generando el disparo para que esto nos devuelva una medida. No significa que tienen que ser 10 milisegundos. Si estoy usando un microcontrolador, pues bueno, sí, haré un sleep de este tiempo y luego lo pondré abajo. Pero si estoy utilizando cualquier otra solución, como lo que voy a poner ahora, que va a ser un generador de funciones, pues va a estar el 50% en alto y el 50% en bajo. Y esto da igual. En realidad es en la subida a 5 voltios cuando esto inicia el disparo. Ese matiz es importante. Entonces, bueno, otra cosita que quiero mostrar en la hoja de datos, ya lo último, es la parte de esta del diagrama del timing. Acá está. Este es el trigger. Aquí es cuando yo lanzo, que dice 10 milisegundos TTL. 10 milisegundos, como decía, como mínimo, puede seguir siendo más largo. En cuanto lo lanzo, acá va a haber una pequeña espera, que es lo que tarda este procesador en procesar la señal que está recibiendo. Y se van a generar, esto está generado a 40 kHz por la salida del transistor, que es este que está de este lado. Entonces el módulo va a tener T y R. El T es el transistor y el R es el receptor. Entonces, por el transistor se va a generar 8 pulsos a 40 kHz. Estos 8 pulsos van a viajar, van a rebotar contra un objeto, cuando vuelvan van a ser recibidos por el receptor y una serie de microcontroladores. Bueno, a ver, tiene por un lado un amplificador operacional, un quad operador amplificacional, o sea, este módulo son cuatro amplificadores operacionales porque hace distintas amplificaciones. Por temas físicos y de optimizaciones y demás, lo que hace es, lo que recibe aquí, primero lo amplifica por 5.6, si recuerdo correctamente, y luego eso le aplica una serie de filtros y luego lo amplifica por 10. Y eso es lo que le llega a la entrada del microcontrolador, que va a estar viendo si está recibiendo la señal. Entonces, la salida es muy simple de procesar porque el output lo que nos da es un pulso cuya duración del pulso es lo que ha tardado desde la emisión hasta la recepción. Si os fijáis, esto se pone en alto un poco después de que termine. Esto lo vamos a ver igual en el osciloscopio, como decía. Un poco después que terminan los pulsos, porque este tiempo que está aquí es el tiempo que va a tardar en procesar
la respuesta aquí atrás. Entonces por eso demora un poco la salida de la señal para que esta medida sea exacta. ¿Sí? Entonces yo con este tiempo, con el tiempo que tarda la respuesta en ir y venir, como conozco cuánto tiempo tarda en viajar el aire, el sonido en el aire, puedo medir distancias de una manera bastante precisa. Entonces bueno, vamos a hacer alguna prueba. Podemos ver los 8 pulsos y ahí arriba el pulso, que es el tiempo que está tardando en la señal en ir y volver. Voy a alejarlo para que veáis que a medida que lo alejo esta pieza del sensor se hace más grande el tiempo aquí, y cuando lo acerco se hace más pequeño. Entonces vamos a hacer una prueba para que veáis qué tan preciso es, y voy a comentaros algunos detalles, como decía al principio del vídeo, sobre para qué es una buena idea usarlo y para qué no. Para que veáis la precisión de esta herramienta sin calibración, ahí mismo está devolviendo un pulso que mide exactamente, ahí lo tengo en 80 microsegundos por división. Tenemos 6 divisiones, 6 por 80 son 480. Si multiplicamos por el factor que nos viene para transformarlo en centímetros, nos da 8,1 milímetros, 2 milímetros casi sería. Y si lo pongo, se mide desde la plaqueta, me da perfecto. Entonces es muy preciso. Quiero que veáis que es una herramienta que realmente mide de forma muy precisa, y que con unas conversiones de este tiempo muy fáciles podemos obtener con un margen de 3 milímetros la distancia que tenemos. Entonces, bueno, ¿para qué sirve y para qué no sirve? Lo vamos a estar viendo ya mismo. Por un lado, quiero que veáis que tiene algo de jitter, como podéis ver, que ya hay muchos algoritmos, hay librerías que cuando utilizamos este sensor nos lo filtra y nos da una medición segura, precisa. Pero si queremos hacer una medición única nosotros, tenemos que tener en cuenta esto, que de golpe podemos estar tomando un valor que no es correcto. Si lo vemos aquí, nosotros podemos saber que es más o menos ahí, pero como podéis ver se mueve esa medición. Otro problema que tiene este sensor es cuando se inclinan los objetos a partir de 15 grados, ya no es capaz de sensar un objeto. ¿Por qué? Porque básicamente el sonido rebota en otra dirección y se pierde, no le llegan los pulsos. Entonces esto es un problema para ciertas aplicaciones. Esto se usa mucho dentro de casas donde las paredes también, además de ser rectas, son duras, porque también otro problema que tiene es con las superficies blandas. Por ejemplo, tela devuelve lecturas muy correctas porque absorbe bastante el sonido. Todo lo que absorba el sonido, la tela, el algodón, las burbujitas estas de papel de burbujas para proteger, todo ese tipo de cosas, hace que esto devuelva valores incorrectos. Entonces se usan para ciertos robots. Por sus limitaciones de inclinación lo vais a ver que nunca se pone uno solo, normalmente van tres, se ponen a 30 grados unos del otro, y normalmente, o si no, también lo he visto montado sobre servos que los hacen rotar como si fuese un LIDAR, pero basado en sonar, ¿no? Cosas para las que yo no los usaría, por ejemplo, para medir distancias como en casa, para hacer un metro, como para medir si cabe un mueble o no, porque a pesar de su precisión, pero tiene un problema, que es que yo no sé bien a dónde estoy midiendo, porque produce un cono que más o menos tiene 30 grados, que se va ampliando a medida que me voy alejando. Entonces yo no sé si le estoy dando a otro objeto en el medio o no. Entonces bueno, funciona bien, como digo, para aplicaciones donde vaya a ser recto. Yo no me animaría a utilizar este módulo, por ejemplo, tampoco en un coche, porque esto tiene que estar sí o sí descubierto. Yo no puedo tocar esto. Si toco esto, le produzco interferencia, entonces tiene que estar descubierto y no lo puedo tapar de ninguna forma. Y entonces si lo pongo, por ejemplo, dentro de un coche, se moja, le entra agua y deja de funcionar el módulo. Entonces no lo pondría tampoco para medir la distancia de aparcamiento, porque he visto esos vídeos donde se propone, sí, seguro es muy preciso, y de hecho es muy fácil con Arduino hacer una alarmita que vaya pitando a medida que se acerque más algo, como justamente como el aparcamiento. Pero no creo que sea una buena aplicación. Bueno amigos, finalmente lo último que me queda contestar es el tema de las mascotas. Yo he hecho pruebas con mascotas acercándome, activándolo y tal. No les ha llamado la atención en ningún momento. Yo creo que porque es muy baja la potencia que está transmitiendo, y probablemente no lo escuchen, o tal vez lo escuchen y sea un sonido que no les llame la atención para nada, porque
no creo que esté muy presente en la naturaleza. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, no dejes de darle un me gusta para que yo lo sepa y así sigo haciendo más vídeos como este. Adiós.